Señores, retornamos a todo su estudio aquí de Santo Domingo TV, su canal 24, esta propuesta que es enfocado para todos ustedes. Les recuerdo que tenemos presencia en canal abierto a través del 69 de UHF, pero también vivo en las redes sociales a través de @enfocado.tv. Para todo el mundo, cualquier lugar, aparato inteligente, puede sintonizar esta interesante entrevista con Mario Díaz, quien es el secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano. Mario, saludos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de participar en este importantísimo programa que yo siempre le doy seguimiento y que tiene un público muy amplio. Gracias. Mario, vimos que en la mañana de hoy ustedes estuvieron presentes en el bloque del Partido Reformista Social Cristiano, depositando un anteproyecto de modificación a la ley de hidrocarburos. ¿En qué consiste esto, Mario? Sí, fíjate, el problema de los combustibles, la cera, de una manera directa, toda la semana, la canasta familiar dominicana, afecta el sistema operativo del sector transporte, los costos operacionales de la flota vehicular aumentan desproporcionadamente, vienen aumentando en los últimos años, de una manera tal que el sector transporte tiene que invertir el 65% de la recaudación en combustible. Sí. Y con el otro porcentaje está operando en un estado de quiebra inminente. Entonces, los combustibles sin incluir los demás aditamentos. Sin incluir los repuestos, aceite, el peaje, la placa y todo ese no tipo. Me diga. Solamente los combustibles. Hay un 65% de la producción que se va ahí diariamente en los carros públicos, en los autobuses, independientemente de todo lo demás gastos. Sí. Entonces, en el día de hoy se produjo una reunión importante con la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, a la cual nosotros como Federación Social Cristiana pertenecemos, y se escucharon el parecer de todos los sindicatos afiliados, ¿verdad? Todos entienden que hay que irse a una paralización, que hay que presionar al gobierno. Nosotros entendemos, y así lo hemos manifestado, que hay que ponerle al gobierno alternativas, o sea, plantearle soluciones. Y en ese sentido es que el Partido Reformista, a través de la Secretaría de Transporte, ha elaborado un borrador de anteproyecto de ley para que los legisladores del Partido Reformista lo estudien, lo modifiquen, lo adapten y asuman los puntos principales que nosotros planteamos en ese anteproyecto de ley, para de esa manera contribuir a que el país se evite tener estallidos sociales, tener protestas, tener huelgas, y que también el gobierno le busque una salida alternativa al problema de los combustibles para que el transporte pueda operar con cierto grado de factibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Que se pueda sostener. Que se pueda sostener con su actividad normal que hemos realizado durante los últimos 60 años. Ahora mismo hay una situación, el gobierno dominicano en el año 2007 estableció un subsidio para los combustibles que usa la flota vehicular de transporte masivo, el gasoil. Sí. Se estableció un subsidio cuando el gasoil pasara de los 90 pesos, el gobierno iba a resolver la diferencia, y cuando el gasoil se mantuviera de 90 pesos hacia abajo, se iba a buscar una tarifa en el pasaje para que no se transfirieran los aumentos de los combustibles al pasaje. Sí. Hace un año y algo, en la administración de Demito Clemontán, se eliminó el subsidio al gasoil. Si se eliminó el subsidio, se está eliminando la compensación que el gobierno le daba al sector transporte, fruto de los aumentos desproporcionados. Pero al eliminarse el subsidio, de ahí para acá, los combustibles han aumentado casi 60 pesos en su conjunto. Sí. O sea, el gas ha aumentado algunos de 26 pesos, el gasoil ha aumentado 22 pesos y la gasolina los otros. Los combustibles que usa la flota vehicular. Entonces nosotros hemos pensado, bueno, vamos a aportarle al país, porque una huelga dura 2 días y tú no resuelves nada. Sí. 100 muertos, 200 carros quemados, 1000 gomas quemadas, y al tercer día la cosa sigue igualita. Ahora, nosotros hemos puesto hoy en el Congreso, a través del bloque de diputados del Partido Reformista, una herramienta que si el gobierno le da carácter, que el Partido Reformista la va a asumir, la va a preparar, la va a adaptar a la realidad jurídica y legal del Congreso, y la va a someter en la legislatura, en la próxima legislatura. Entonces nosotros hemos puesto esa herramienta en la mano del Congreso para que el gobierno, si le interesa resolver ese problema social de los transportistas, bueno, pues asuma los puntos principales. ¿Cuáles son los puntos? Ajá. Nosotros hemos planteado que en un país donde el gobierno no firma factura petrolera semanalmente, sino cada 3 meses, no puede haber variaciones de los precios de los combustibles toda la semana. Pero hay unos precios, parece preestablecidos, de compra, que te lo digo por las informaciones, no porque tenga ningún detalle, que a la semana tienen unos precios y aunque no se compren todo en esa semana, pero en el mes lo calculan ese precio
de esos días, de esa semana. Bueno, No entonces, no sé cómo funciona, pero eso es lo que yo oigo. ahí que entra la palabra discreción. El gobierno está manejando el tema de los combustibles y su variación de precios semanales a discreción. Entonces, la ley que nosotros planteamos, en uno de sus aspectos, plantea que el gobierno tiene que variar los precios de los combustibles entre la firma de cada factura petrolera. O sea, si el gobierno compró petróleo, derivados del petróleo, porque aquí se habla de petróleo, la refinería dominicana de petróleo no refina nada hace muchísimo tiempo. Aquí se distribuyen combustibles procesados. Se compra terminado. Ya La mayoría de los combustibles ya vienen ya terminados. Se compra terminado la mayoría de los combustibles. Lo que pasa es que son informaciones que el gobierno maneja a discreción, como maneja el asunto de los combustibles. Entonces, si el gobierno compra una factura petrolera por los próximos 3 meses, bueno, pues entonces vamos a establecer el precio de los combustibles durante los próximos 3 meses, porque esos combustibles tuvieron un precio para su transporte. Se compró a una tasa del dólar que estaba en ese momento, que suba o baje, ya se pagó en base a esta tasa. Y también se estableció en base a un precio que estaba en el mercado internacional, el barril de petróleo. Entonces, precio real de adquisición. Vamos a eliminarle ahí de que un seguro de no sé qué, escúcheme el término, hay como 10 impuestos, vamos a eliminar todos esos impuestos. Aquí lo que hay que pagar es el flete, el combustible como se compra, terminado o petróleo, sí, y la tasa del dólar. Ya vamos a establecer una tasa, una tarifa, una escala en base a esos 3 elementos. Por un lado. Pero lo del seguro existe, porque los seguros de flete y esa cosa, pero tú lo puedes dar. Bueno, pero el seguro tiene que pagarlo el que te vende el combustible y te lo tiene que poner en tu puerto. No tiene que pagarlo tú, porque tú no vas a ir allá a embarcar el petróleo, tú no vas a dirigir la tripulación del barco. Sí, pero me gustaría bien, perdóname, porque Mario, no hemos quedado en el primer punto del tema de las compras. ¿Cuáles son los demás puntos que conlleva el proyecto? El otro punto es que se establezca mediante ley, al igual que se ha establecido mediante ley para muchísimas empresas mineras y todo eso, un subsidio al combustible que usa la flota vehicular del transporte público de pasajeros, que es fácil, porque aquí hay compañías digitales que te pueden instalar un software en una estación de combustible X. Vamos a poner en la Independencia, vamos a establecer 2 estaciones de combustible. Ahí se le va a vender combustible subsidiado a los minibuses que usan el gasoil que van al sur, por ejemplo, del país. Y esos minibuses, el Intran le va a poner un rótulo que tenga un código de barra, y eso es fácil, en una semana te instalan eso. Entonces, vamos a establecer para esos minibuses que van al sur, que viajan todos los días con pasajeros, para evitar que cuando subamos el gasoil, que usan la jipeta de los ricos, pero que también usan los autobuses donde viajan los miserables, los pobres y los choferes, vamos a establecer un precio para evitar que los choferes tengan en su mente aumentar el pasaje o hacer una huelga, y así mantenemos una estabilidad social y económica que garantice que el país crezca o siga creciendo, como dice el gobierno, que está creciendo, pero está creciendo a un nivel y a otro nivel yo no veo el crecimiento. Los transportistas están más atrasados. Usted decía ahorita en la parte anterior del programa que según se ven los vehículos circulando, se ve el desarrollo del país, bueno, sí, pero estamos sumergidos en un total atraso. Tenemos una modernísima... Vemos muchos vehículos nuevos en la calle y mucha circulación de Tenemos una modernísima ley, la 63-17, recientemente promulgada el 21 de febrero del año 2007, que si uno se pone a leerla y a descifrarla, nos transportamos a Estados Unidos, a uno de los estados más modernos de Estados Unidos, y nos montamos en un tren, en un autobús, pero cuando caemos en la realidad, que vemos la 27 de febrero, ese grupo de chatarra, conchando, de tartalada, todo este desorden en el tránsito, todo estos tapones, entonces vemos que después de la ley, lo que le han cambiado el nombre a las instituciones que existían, la OTT se llama ahora Intran, la Dirección de Tránsito se llama no sé cómo. O sea, un sinnúmero de situaciones que tú dices, bueno, pero lo que le han cambiado el nombre y las cosas siguen peor, están peor las cosas. Hay más tapones. Mira, nosotros denunciamos el día pasado que el sistema de semáforos de la ciudad de Santo Domingo y el Distrito Nacional están al borde del colapso total. Y si tú te pones a analizar, tú sales de aquí, de la Tiradentes, y coges la Kennedy, coges la Núñez de Cáceres y das una vueltecita por la Independencia, y tú te encuentras con que hay unos semáforos que están amarillos cuando se va la luz, que no tienen un circuito todito, no están sincronizados. Cuando uno se apaga, entra en una fase que te cambia rojo, cuando tú estás en pintura, que te cambia rojo a verde de pintura, y llega a la Plaza de la Bandera, está rojo el otro, y tú dices, oh, pero me dio el espacio, y entonces el luperón está rojo, y es una desorganización. Entonces me imagino que tiene que haber una compañía. Y en ese sentido ustedes no se han acercado al Intran, no han depositado algún reclamo en cuanto a eso. Mira, hay un mayor consumo de combustible con esa irregularidad. El Intran ha entendido
desde su formación, nosotros fuimos los primeros que felicitamos la designación de la incumbente, que viene de la familia reformista, una persona a la cual nosotros respetamos. Nosotros nos acercamos a ella, le enviamos una comunicación felicitando, le solicitamos una cita, una entrevista, nunca nos han excluido porque ella entiende que solamente son 5, 6, 7, 8 empresarios los que son los transportistas. Pero ella no entiende que, por ejemplo, hay sectores como la CNTU, como Sinachó, como Fenatran, que manejan dentro de las rutas que son de las grandes empresas de transporte realmente, porque ahí no nos podemos perder. Sí. Manejamos pequeñas unidades, unas unidades, aportamos ideas, somos parte de esos grandes emporios de transporte. Y ellos han mantenido una actitud excluyente, no nos han dejado sentar en la mesa del diálogo a establecer, a aportar, ¿verdad?, en la política de transporte, en la elaboración de los reglamentos que tiene que todavía seguir conformando el Intran. Entonces nos han hecho que nosotros no vayamos a los tribunales. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Tribunal Constitucional un recurso de revisión constitucional al artículo 20 de la ley 253-12, que establece los recursos de los 2 pesos para la sustitución de la flota vehicular del concho. Sometimos un recurso de amparo en cumplimiento en el Tribunal Superior Administrativo, el cual fue rechazado, sabíamos que lo iban a rechazar, y lo recurrimos en el Tribunal Constitucional y está en estado de fallo. Nosotros esperamos que si el Tribunal Constitucional aplica la ley, ese recurso será devuelto al Tribunal Superior Administrativo para que lo conozca y ordene al gobierno que esos recursos, que ascienden a más de 3.000 millones, sean utilizados para la sustitución de la flota vehicular del concho, para deschatarrizar la capital. ¿Sabe qué sucede, Mario? Mario Díaz, muy buenas intenciones. Vemos que en el fondo de tu exposición hay muy buenas intenciones, incluso se han sentado a planificar y a buscar soluciones, como tú bien dices, que no es un paro y una cosa, sino aportar soluciones. Claro. Me parece muy bien, eso se transpira en lo que tú expresas. Sin embargo, nosotros tenemos cosas de fondo y generales que yo entiendo que tanto los partidos políticos que tienen su Secretaría de Transporte, bueno, ya veo como el PRSC, ¿no? Que funcionan. Y que funcionan, y otras organizaciones, y las mismas organizaciones feriles. Por ejemplo, el transporte aquí, en términos generales, hay unos factores, por ejemplo, de educación de los choferes, sí, y hablaste de una bomba con el software, porque nosotros estamos hablando siempre como con el hardware, como que las cosas materiales, los 2 pesos, el transporte, eso lo hemos hecho. Sí. Aquí hubo presos en el gobierno pasado por el, ¿cómo que se llama? El plan Renove. Y eso lo han hecho periódicamente. Yo recuerdo, o mejor dicho, no lo recuerdo, sino que por referencia histórica, los gobiernos una vez trajeron muchos outings y muchas cosas, y siempre han tratado de estar renovando flota, pero eso no ha solucionado el problema. ¿Verdad que no? No ha solucionado. No ha solucionado el problema. Bueno, si está en busca de soluciones. Yo entiendo que o no sé si pueden entender también las organizaciones choferiles, el tema de la educación y la utilidad, y además de eso, de la organización vial a los fines de que el chofer interactúe con los semáforos, con las rutas, con las vías, y que aporten las verdaderas soluciones, como tú muy bien propones en el borrador de proyecto de ley, incluirle esa parte. Porque solamente con esos planes de sustituir, que nos parece muy bien, excelente, pero ya lo han estado haciendo, entonces tienen que incluir una solución integral entre el Intran ahora, el Estado, todas las instituciones que tengan que ver con eso. Mira, parecería que el gobierno no tiene definida una política de transporte real. Parece que el gobierno está dando palos proselitistas a ciegas. Me explico. Por ejemplo, el teleférico de Santo Domingo, el gobierno tuvo que invertir $42 millones, el equivalente exacto a lo que se había recaudado hasta ese momento en virtud de lo que estableció la ley de los 2 pesos la gasolina y gasoil premium. Claro. Se invirtieron ahí aparentemente. Aparentemente se invirtieron ahí, aunque nosotros tenemos una comunicación que solicitamos información en virtud de la ley 200-04 y nos dice... De libre acceso a la información. El Ministerio de Hacienda nos contestó diciéndonos que esos recursos estaban ahí y no se habían ejecutado. Muy bien. Permíteme. Sí, que no se habían ejecutado, pero qué coincidencia que el mismo monto que se ha recaudado haya sido utilizado en esa obra, pero no es eso lo que quiero destacar, sino ¿qué problema va a resolver el teleférico de Santo Domingo? Está resolviendo, Mario. Con esa cantidad de dinero tú hubieras resuelto el problema, el 90% del problema del tránsito en la capital. ¿Por qué? Porque tú compras los autobuses y pones a operar los 9 corredores que diseñó el Intran.
Y esos choferes que van a manejar esos autobuses, tú lo capacitas, porque aquí el principal problema es el chofer y después el vehículo. Óyeme, no nos vamos a engañar. El principal problema es el chofer, que tú ves que te atraviesa el carro, que te para el carro. Ahora vamos a formar los choferes. Vamos a someterlo a un examen físico. Vamos a someterlo a un examen, a un dopaje. Vamos entonces psicológico también. A establecer, a poner en funcionamiento real, no en la prensa, la escuela de capacitación del chofer que está establecida en la ley nueva. Y vamos a ir formando los choferes. Vamos a formar 100. Y esos 100 van a manejar 50 autobuses. Y vamos a comprar 50 autobuses. Y vamos a introducirlo en la 27 de febrero. Y vamos a hacer un modelo ahí. Y que tú vas a vender una tarjeta igual que el metro para que se monten ahí los estudiantes, que sea algo electrónico. Y ya tenemos el modelo en la 27, ahora vámonos para la Máximo Gómez, vámonos para el corredor de la Kennedy. Pero el gobierno no tiene esa voluntad. El gobierno hace una medida populista, el teleférico. El teleférico no resuelve ni el 1% del problema de transporte en la capital, porque estamos transportando un grupo de barrios hacia el metro. Yo no me voy a montar quizá nunca en el teleférico ni en el metro, ni ninguno de nosotros. A lo mejor por curiosidad lo montemos, pero por ejemplo yo tengo mi carrito, yo vivo en otro lado que no hay teleférico ni hay metro. En la zona donde está el teleférico, ¿cuántos habitantes tiene esa zona? Pero ¿cuántos habitantes hay en la zona donde están todas esas chatarras conchando? Que tú te montes en un vehículo de eso con un pantalón de vestir y cuando viene a ver te engancha un alambre, el sillón. Vamos a sustituir ese chatarra y vamos a poner un chofer que pase por la escuela del chofer. Y vamos a financiar ese vehículo. Nosotros le planteamos a la Intran que hiciera una rotulación de toda la chatarra para sellar el alcance de lo que va a ser la sustitución de la flota vehicular que ellos hablan. ¿Por qué? Porque el Intran tiene estadística y dice que hay 19.000 carros del concho en la provincia. Pero es mentira, no hay 19.000 carros. ¿En la provincia? En la provincia de Santo Domingo. En la provincia tienen que haber 29.000. ¿Por qué? Porque los sindicatos le reportan al Intran y hacen un contrato para operar 200 carros y meten 400. Sí. Entonces, los que saben cuántos carros hay en cada ruta son los sindicatos. Son los sindicatos. Pero si el Intran hace un descenso a la ruta y establece un personal una semana, por ejemplo, para establecer realmente cuántos carros funcionan aquí y a qué hora del día y la noche, y cuántos choferes operan esas unidades, y le ponen un rótulo, entonces ahí el gobierno sabe, bueno, realmente ahora en 3 meses el Intran determinó que son tantas unidades, 29.000 o 19.000. Cualquier cifra, y vamos partiendo de ahí. Las fichas de la letra A, vamos a llevar a la escuela del chofer. Usted no califica, vamos a pensionarlo, porque usted tiene 50 años conchando ahí, no tiene seguro. Mario, ya se nos está agotando el tiempo, pero hay algo que yo quiero que podamos puntualizar, Mario, porque tenemos que ser justos en algo. Tú bien sabes, tú eres un técnico, tienes toda la vida en el tema de transporte. Tú sabes que a diferencia de ustedes, hay pocas organizaciones que tengan esa voluntad y esa intención de resolver este tema. Tú sabes que hay muchas que lo que les gusta es pecar en ríos revueltos. Tú lo sabes, hermano, porque claro, tú estás en ese día a día. Te estoy diciendo honestamente, oye, así es. Tengo amigos en el sector transporte, pero una propuesta así, primera vez que yo la escucho de una organización como la de ustedes. Pues tenemos que ser justos, ¿entiendes? Claro. Y tratando de aportar. Mira cómo tú dices. Hay que darle seguimiento claro, a claro, porque tiene una propuesta de solución. Claro, sí, no en función de eso. Y va a caminar. ¿Qué me gustaría, Mario, ya para dejar claro ya al final de esta entrevista? ¿Cuáles pasos continúan ustedes con este plan de poder llevar a cabo un adesentamiento o una limpieza en el sector transporte? ¿Con qué continúan ahora ustedes después de depositar este anteproyecto? Bueno, nosotros, el sector transporte en sentido general, sí, los grandes gremios de transporte, ¿verdad? Porque nosotros somos apenas una minoría que aporta ideas y opinión pública y que tiene presencia en alguna ruta. El sector transporte despertó y está planificando acciones para que el gobierno entienda que tiene que ir en auxilio del sector transporte porque está en un estado de quiebra. Por el momento, mañana hay una paralización en Santiago, desde las 6 de la mañana. Oh, Dios. El viernes me parece que hay un piquete en el Ministerio de Industria y Comercio, y sí, el lunes va a haber una huelga. No se sabe si va a ser una huelga nacional o en qué sectores, pero van a ser paros sorpresa. Entonces, el gobierno tiene que entender que el sector transporte está ahí. Sorpresa, pero avísenle a los pasajeros para que puedan moverse temprano, mira, Mario, porque sorpresa para el gobierno juega que el sector transporte desaparezca, entonces el sector transporte tiene que jugar a la presión. Si no se producen los paros sorpresa, no va a haber presión, porque entonces no tiene sentido. El domingo no va a haber transporte, nadie va a salir. Pero ¿por qué, Mario, esos gremios, esas organizaciones no hacen lo que tú estás haciendo, visitando los medios de comunicación, informando sobre esta situación para llamar alerta al gobierno para que se siente con ustedes en una mesa y poderse poner de acuerdo? Bueno, porque a ellos el gobierno lo ha engañado durante todo el tiempo y a nosotros no nos ha engañado durante ningún tiempo. Por eso nosotros, antes de que se promulgara la ley de tránsito, introducimos un recurso que todavía está en pendiente de fallo en el Constitucional, porque nosotros entendíamos que el gobierno lo que estaba haciendo era
una novela para al final entregarle los 9 corredores al sector empresarial privado que no tiene nada que ver con el transporte y seguir construyendo vagones sobrevaluados del metro, teleférico y apoderar a los nuevos ricos de cuña de este gobierno, a los nuevos ricos millonarios, muy millonarios por cierto, del sistema de transporte terrestre, que antes los empresarios decían que es un monopolio, pero ellos lo que quieren es apoderarse. Hay transportistas millonarios también, Mario. Hay transportistas ahí que pero no tanto también, como estos ricos de este nuevo sistema de gobierno, no, pero no se puede sin mencionarle a qué logia pertenece. Señores, ya tenemos que hacer la pausa. No se puede hacer una lucha de quién es más. Yo creo que debe estudiarse el caso como ustedes han iniciado y hacer propuestas. Porque ya el chofer y el pasajero no valen nada más que el empresario y el gobierno. Entonces hay que trabajar eso. Vamos a dar seguimiento y nosotros esperamos una participación porque el tema de transporte es muy amplio. Claro. Nos faltó un punto de la ley del proyecto que introducimos hoy, pero en el próximo programa... Sí, claro. Seguimos pendientes. Las puertas están abiertas. Claro que sí, hermano. Seguimos pendientes. Señores, hemos conversado con Mario Díaz, un líder transportista, de los líderes que piensan en la población, no en ellos de enriquecerse y aprovecharse de lo que es la clase choferil. Está aportando ideas para poder llevar cambio y transformación en este sector. Hacemos una pausa, retornamos otra vez aquí, esto que es Enfocado, con los comentarios que tenemos pendientes en esta tarde de hoy. No se mueva de ahí, seguimos en el 24, que esto es Enfocado. Mario, gracias. No se mueva.